Medios UP. Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hoy, lo que acontece en el mundo nos acontece a todos. Con una mesa de análisis, debate e invitados especiales, Enrique Siqueiros y Víctor Hernández hablarán sobre política, economía y seguridad internacional. Politeya, política sin hueso. ¿Qué tal, queridos amigos de Politeya? Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto recibirlos aquí como todos los miércoles a las 10 de la mañana para hacer política sin hueso. Hoy, 26 de septiembre de 2018, no nos acompaña nuestro animal político favorito, Enrique Siqueiros, quien tuvo que salir en un viaje de trabajo. Le enviamos un muy cordial saludo, pero para quitarnos esa tristeza, el día de hoy vamos a tener dos invitados de lujo, dos invitados que estuvimos correteando casi 6 meses para que pudieran venir a Politeya, y me da mucho gusto recibir en primer lugar al doctor Rodrigo Soto Morales. Bienvenido, Rodrigo. Víctor, un gusto estar aquí contigo en tu programa Politeya y con todo tu auditorio. Un placer estar aquí. Y al ratito, amigos, tendremos al profesor Ramón Morales Izaguirre. En su momento les leeré su semblanza y quiero irles presentando a Rodrigo, porque Rodrigo, no es broma, estuve correteándolo como 6 meses para que lográramos empatar agendas, porque el día de hoy el programa lo vamos a dividir en 2 fases. En primer lugar, como ustedes saben, el tema al que me dedico, vamos a hacer un análisis crítico sobre qué es lo que falló y cuáles fueron los éxitos en términos de la estrategia de seguridad nacional y en la estrategia de seguridad pública, que también veremos no son lo mismo, en este sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y también vamos a hacer un análisis de las propuestas que ha hecho tanto Andrés Manuel López Obrador como su virtual gabinete en lo que ha estado proponiendo en estos meses postelectorales. Y también en la segunda parte del programa lo que vamos a hacer con Ramón Morales es un análisis de comunicación política sobre cómo se manejó la campaña en términos de mensaje y también este periodo postelectoral. Pues les voy presentando al doctor Rodrigo Soto Morales. Él es licenciado y doctor en filosofía. Se doctoró en la Universidad de Navarra, allá en España. Él despliega su ejercicio profesional en 2 grandes áreas. Por un lado está el derecho aeronáutico y por otro lado está el derecho de la seguridad nacional, que son materias que imparte aquí mismo en la Universidad Panamericana. Rodrigo es profesor del Colegio de Defensa Nacional, que de hecho fue ahí donde nos conocimos, y pues quién mejor para darnos una perspectiva sobre qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal en este sexenio que mi querido Rodrigo Soto Morales. Muchísimas gracias, Víctor. Efectivamente, esto de ser abogado y luego también filósofo, pues tiene sus grandes ventajas, pero también sus inconvenientes desde el punto de vista de que cómo se clasifica uno a sí mismo. Pero bueno, sobre todo soy un operador jurídico, y creo que la filosofía nos ayuda bastante a tener un poquito de más amplitud de análisis para elementos metajurídicos, más allá de lo que es la doctrina, la ley, la costumbre, la jurisprudencia. En ese sentido, en temas de seguridad, como bien has apuntado al principio, tenemos que distinguir de una forma muy, vamos a decir, sucinta. La seguridad nacional es todo lo que tiene que ver con la permanencia, estabilidad, desarrollo, institucionalidad del Estado mexicano como tal. Y como tal está previsto que es una facultad o un encargo al Ejecutivo en nuestra Constitución, en el 89, fracción sexta. Y por otro lado está la seguridad pública, que esta es una obligación de todos los gobiernos en todos sus niveles, municipal, estatal y también federal. Y la seguridad pública es lo que tiene que ver sobre todo con la integridad tanto física como patrimonial de todos los que vivimos en el territorio bajo jurisdicción en el cual estamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera muy, muy sucinta. Y en ese sentido, pues vemos que el Estado mexicano cuenta para temas de defensa de la soberanía, pues de las Fuerzas Armadas, y también de instituciones de seguridad nacional que han tradicionalmente pertenecido al Ministerio del Interior, como es en nuestro caso la Secretaría de Gobernación. Estoy hablando del centro de inteligencia, el CISEN, y también a nivel seguridad pública, pues tenemos en todos los gobiernos policía, ¿no? La labor de policía, que quizás es
los agentes de seguridad que más familiaridad tiene un ciudadano. La policía de proximidad se habla ahora mucho, ¿no? El tema de el nuevo modelo de justicia cívico, y pues cómo desde faltas administrativas hasta delitos graves, pues la policía es un primer respondiente que hará nuestro nuevo sistema de justicia penal. Pues que ya de nuevo va quedándole poco porque ya desde el 2016 está en acción. Y además, yo quisiera profundizar un poquito en esta diferencia porque es bien interesante. No toda amenaza a la seguridad pública es una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Es correcto, y no debería de serlo, teóricamente, pero cuando las cosas salen de proporción, claro, y un asunto de seguridad pública toma proporciones tales que se vuelve verdaderamente una amenaza para el Estado, la permanencia, la institucionalidad y la soberanía de México, se transforma o evoluciona en un problema de seguridad nacional. Como estamos viendo, por ejemplo, el día de ayer, vimos que Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales, acompañados de la Fiscalía del Estado de Guerrero, le pidieron a la Policía Municipal de Acapulco que depusiera las armas, el equipo, y que queda de alguna manera sustituida por estos entes tanto de seguridad nacional como son la Marina, como de seguridad pública como la Policía Federal, la instancia natural de seguridad pública que es la Policía Municipal. Yo soy un ferviente promotor de las instancias naturales de seguridad y de administración política, que por ministerio constitucional pues es el municipio. El artículo 115 es muy claro al respecto, y en ese sentido pues la tarea de seguridad pública corresponde a la organización básica política y administrativa de nuestro país, que son los municipios, y es ahí donde creo que está la gran asignatura pendiente. Y si vamos a hacer una crítica del sexenio que termina, la primera que haría es un poco en descargo, sin tampoco justificar los errores claro, de la administración federal, en el sentido de decir, el principal problema de delincuencia organizada que tenemos y de inseguridad pública es problema de los municipios. No olvidemos que hace 2 años estábamos hablando de municipios quebrados, municipios que no tenían para pagar la nómina, municipios que no tenían policías, municipios con policías infiltradas, como parece ser el caso de Acapulco, aunque aún no hay conclusiones contundentes al respecto, pero pues, la acción de ayer es muy reveladora en ese sentido. Y por otro lado, entender que haber mantenido al ejército y en la marina, pues me hace mucha gracia todo el debate que se dio a finales de 2017 con el tema de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que insisto, cuando hablamos de seguridad interior no estamos hablando de seguridad pública, estamos hablando de seguridad nacional, precisamente en esas situaciones donde se pone en entredicho el ejercicio de los poderes institucionales previstos en nuestro orden constitucional, y le pone fecha de caducidad a la intervención de la Federación y del Estado como federación a través de la Policía Federal y Fuerzas Armadas, y tiene que haber una declaratoria de seguridad interior, y tiene que haber un procedimiento administrativo previsto en esa ley para que se puedan dar esas intervenciones. Entonces no es blanco y negro, y muchos de esos colectivos que después en las elecciones apoyaron a la ahora presidente electo y a las ahora legisladores del partido mayoritario en ambas cámaras, que es Morena, ahora se tuvieron que conformar hace 2 semanas cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sale a decir de forma pública y clara que permanecen en las calles las Fuerzas Armadas, después de una entrevista que yo creo que le resultó bastante aleccionadora por parte del secretario actual de Defensa, el general Salvador Cienfuegos. A mí me gustaría profundizar en ese tema, mi estimado Rodrigo, para poner un poquito en perspectiva ¿qué saldo nos deja este sexenio? Recuerdo que había mucho entusiasmo cuando empezó la administración del presidente Peña Nieto, porque los homicidios empezaron a bajar, ¿no? Que es uno de los típicos indicadores que uno utiliza para medir la violencia, porque además es un delito que tenemos más o menos buen registro de él, ¿no? Porque se cobran herencias, porque hay un certificado de sanidad, porque hay una denuncia en el Ministerio Público, es decir, hay muchos controles burocráticos para medir específicamente ese indicador. Y de pronto algo pasó, de pronto vuelven a repuntar los homicidios a mediados del sexenio, y al final, con una diferencia, me parece que como 2 o 3 mil homicidios, quedamos prácticamente con el mismo saldo del sexenio del presidente Felipe Calderón. Y una de las quejas era, bueno, es que el ejército sigue en las calles, ¿no? Ese seguramente es el problema de la violencia. Y por ahí un colega, Jaime López Aranda, muy amigo de nuestro queridísimo Alejandro Ope, nos hacía ver un tema de estadísticas. A ver, a mediados del sexenio hay una disminución significativa en la cantidad de operaciones que hacen Ejército y Marina, y aún así la violencia sigue subiendo. Es decir, pareciera que no hay un mecanismo causal. Y es el sexenio de que se crea y se pone en marcha la Gendarmería, no lo olvidemos, ¿no? Como la 7ª División de la Policía Federal, como un cuerpo intermedio o mixto, vamos a decir, con capacidades militares, pero que sigue perteneciendo a la policía, y aún así se cree, al menos el papel de la Gendarmería, más que atacar el índice de delitos comunes, sean graves o leves, el objetivo de la Gendarmería es proteger ciclos económicos,
Por eso se desplegó primero en Valle Bravo, luego en Acapulco, etcétera, para proteger industrias o sectores industriales que generen riqueza, porque es una de las obligaciones del Estado también. Que ahora también uno de los indicadores que, al menos en la retórica, esta administración decía que la estrategia estaba funcionando es que al menos, a ver, los narcotraficantes, el crimen organizado siempre se va a matar entre sí, pero al menos que no lo estén haciendo a los ojos de la ciudadanía, es decir, que no generen, que al menos el mínimo logro indispensable que podríamos aspirar es que yo no me lo encuentre eso en mi vida diaria. Es una falacia, es como decir, queremos que el incendio esté solamente en la cocina y no pase al resto de la sala, ¿no? Si cierra la puerta de la cocina, ya se prendió la estufa, déjala que se queme, como si no hubiera el riesgo de que eso después pasara a otras partes de la casa. Por eso es una falacia ese reclamo, ¿no? Ese darle la espalda a la hierba mala que crece, se mete en los entresijos de nuestras paredes y después nos inmoviliza a nosotros mismos que estamos dentro de la casa. Entonces, no hay que creer en esas falacias. Yo creo que la visión en el tema de seguridad humana y la visión integral de seguridad, sea nacional o sea seguridad pública, hay que hacerlo con un enfoque comprensivo, es decir, no podemos dar la espalda al crimen, ¿no? Porque el crimen no se desarrolla en un compartimento estanco, aislado del resto de la sociedad. Requiere relaciones, interacciones y trasiego de, en este caso, bienes o mercancías ilícitas. Entonces, pretender que a nuestras espaldas pase un tema que no nos afecte es verdaderamente ingenuo, ¿no? Rodrigo, quisiera recuperar algo que mencionabas hace unos minutos y es el tema de que en principio, y eso nos lo marca nuestro orden jurídico, la delincuencia común es algo que le corresponde al nivel municipal y sin embargo hay una tendencia desde hace muchos años a federalizar muchos temas, a cooptar una serie, por ejemplo, de apoyos. Conducía un debate hace unos meses aquí de la Asociación Nacional de Alcaldes y me platicaban los presidentes municipales, mira, hay una serie de fondos que en principio son para ayudarnos a capacitar a nuestra policía, a darles mejor equipo, etcétera, pero nos los condicionan a una serie de contingencias políticas, a lo mejor si no me llevo bien con el gobernador o con el presidente, no estoy de acuerdo con la línea del partido, pues se encuentra la manera de que yo me vea privado de ese apoyo como municipio. Y en general, insisto, yo creo que hay una marcada tendencia a federalizar una serie de temas de seguridad y eso como que entorpece o quizás no deja muy bien en claro entonces para qué seguimos necesitando una policía municipal o una policía estatal. Mira, yo soy ferviente promotor de un principio político que también es un principio administrativo, aplicable prácticamente tanto en el sector público como en el sector privado, que es la subsidiariedad. Tanta iniciativa particular como sea posible y tanta ayuda externa o injerencia externa como sea necesaria. En este sentido, el gobierno federal, a través del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha implementado el programa llamado Fortaseg, que a través de convenios asigna recursos federales a los municipios o entidades estatales que así lo requieran y que cumplan con un mínimo de requisitos legales, administrativos, técnicos para el crecimiento, apoyo de la capacitación, crecimiento y desarrollo de infraestructura policíaca. Pero no lo olvidemos que cara a este principio de subsidiariedad, lo importante es que el presupuesto local se ejerza correctamente. Lo importante, al final la corrupción acabó afectándonos a todos, fíjense. Esto de que que roben lo que quieran y que mientras no me afecte es también ingenuo, es como la misma ejemplo de la casa en llamas, ¿no? Pretender controlar el fuego de la corrupción sin que nos afecte, pues es absurdo, porque los recursos públicos precisamente están destinados para necesidades de todos. En ese sentido vemos cómo los municipios, algunos vieron muy afectados, primero por corrupción y falta de recursos para sus policías, y segundo por la infiltración. Pero soy testigo y he participado en las mesas como académico, al menos del organismo consultor en materia de controles de confianza del secretario ejecutivo, y soy testigo del esfuerzo de los secretarios de seguridad pública estatales y que en coordinación con los municipios tratan de hacer las cosas bien. Es verdad, hay mucha infiltración, es verdad, hay mucha insuficiencia e incapacidad institucional y debilidad institucional, pero también hay casos de éxitos aislados que nos revelan mucho, como es el caso de la ciudad de Morelia, que con poco presupuesto y una situación tremenda, no olvidemos el granadazo que hubo en un 15 de septiembre y en un estado tan conflictivo y tan caliente como es Michoacán, han logrado, cuando todo el país sube los índices de secuestro, según reporta el mismo secretario ejecutivo en sus índices y en sus estadísticas, disminuir un 18%, al contrario de toda la tendencia nacional. ¿Por qué? Porque se rehizo y se diseñó la policía y se aplicó el nuevo modelo de policía de proximidad y de justicia cívica, modelo que conozco bien y que he podido de alguna manera comentar y valorar con sus operadores, y en ese sentido decir, cuando se quieren hacer las cosas bien, empezando por la administración de los recursos, es posible avanzar. Ahora bien, esto va a ser una carrera muy larga y de fondo. Amigos, tenemos que irnos a un corte. Esto es Politeya, política sin hueso.
Regresamos a Politeya, política sin hueso. Las historias de éxito de líderes que han inspirado a nuestra generación, hoy contadas por ellos desde otra perspectiva, la del fracaso, los miedos y el verdadero significado del trabajo duro, la clave de la transformación que nuestra generación necesita para despertar. Yo soy Andrea Palacio y es momento de que tú también seas parte del Club de Impacto. Todos los jueves, 8 de la mañana. Próxima estación, Rocotitlán. Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez. Acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock. Medios UP en redes sociales. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx. Síguenos en Facebook, Media Lab UPMX. Búscanos en Twitter, @medios_UPMX. En iTunes, encuéntranos como Medios UP. Síguenos en Instagram, Medios UP. Escúchanos en Spotify, como Medios UP. Continuamos con Politeya, política sin hueso. ¿Qué tal, queridos amigos de Politeya? Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto tenerlos de regreso. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la página de medialab.up.edu.mx. Les recordamos nuestras redes sociales, @PoliteyaUP, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Estamos con el doctor Rodrigo Soto Morales, filósofo, abogado aquí de la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Aeronáutico, Derecho Administrativo y Derecho de la Seguridad Nacional. Y estamos en este programa haciendo un análisis crítico de qué es lo que ha fallado en la estrategia de seguridad nacional y en la estrategia de seguridad pública de la administración que sale, y también dentro de unos minutos vamos a discutir sobre las propuestas que trae el nuevo gobierno. Rodrigo, yo quisiera regresar con un tema que aquí en Politeya hemos mencionado varias veces, y es que parece ser un poco preocupante el hecho de que no hemos tenido una política transeccional que ataje el problema específicamente de la delincuencia organizada en México. Parece ser que cada sexenio se reinventa el país, tenemos un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, tenemos un nuevo programa para la seguridad nacional, despiden a todos los burócratas que ya más o menos algo estaban empezando a aprender del tema y volvemos a empezar. Y es un tema que no solo pasa en el área de seguridad pública o de seguridad nacional, sino que con mucha frecuencia nos pasa en nuestra política de desarrollo. Muchas medidas que parece ser que cada sexenio nos reinventamos y volvemos a empezar. ¿Tú qué diagnóstico tienes a este respecto? Efectivamente que hay que evitar la visión a corto o mediano plazo, y en temas de seguridad, dada la situación que viene viviendo el país desde hace 20 años, sería efectivamente una visión más allá del sexenio. Entonces, es un signo de inmadurez política y de inmadurez institucional. No tenemos libro blanco, por ejemplo. No tenemos libro blanco como hacen los franceses. En ese sentido, es importante, y yo tengo un buen deseo, Víctor. El deseo es que efectivamente las autoridades de transición, porque realmente el Poder Ejecutivo ahorita no está en funciones, sino hasta el 1 de diciembre, y el buen deseo es que ahora que están en las mesas de transición y en los procesos de entrega-recepción, realmente tengan, como ya han demostrado y hay que reconocerles, el valor civil de decir qué se queda y qué no se queda. En ese sentido tienen toda, dentro del ámbito de sus facultades constitucionales, pues toda la libertad de diseño, mejora o reimplementación de estrategias en este tema. Sin embargo, creo que se ha trabajado muchísimo, ¿no? Yo puedo hablar desde el punto de vista de la Secretaría de la Defensa Nacional, creo que tengo más cerca, y desde el punto de vista del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Me consta que se ha trabajado muchísimo y que hay buenos protocolos, buenas metodologías, ya hay un andamiaje administrativo de recursos, legal, para mejorar realmente el servicio policial, para mejorar la calidad de vida y el desarrollo policial de las carreras de los policías. En el caso
de lo que es la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina, pues hay planes hasta el 2030, 2050 escalonados de modernización, sobre todo en tema de equipo bélico. En ese sentido, son procesos que no se deben de truncar por una visión específica de una política cara al pueblo, sino que se tiene que ver, como se suele decir, con visión de Estado. Es decir, proyectarnos a México a los próximos 50 y 100 años. Y en ese sentido, creo que hay que apostar por las carreras de fondo y por políticas transaccionales. En temas de seguridad pública puede ser un poquito distinto y que haber más matices, porque también las sociedades son dinámicas y cambian sus circunstancias socioeconómicas, socioculturales, y la policía tiene que adaptarse, ¿no? Hay nuevas formas de delinquir según los medios que se tienen a la mano, tanto tecnológicos como nuevas posibilidades de afectación a la integridad de las personas, tanto en el ámbito físico como patrimonial, el tema de drogas sintéticas, el tema de nuevas drogas, etcétera. Y en ese sentido, pues es importante tener como también una visión de Estado, de tal manera que se detecten qué temas llevará bastante tiempo sacar adelante con las adecuaciones o matices propias del cambio de administración, que también deben de darse, hay que ser flexibles, pero sobre todo, no olvidemos, en materia de seguridad hablamos de 3 ámbitos: el ámbito operativo, que es el más bajo, el ámbito táctico, que es el más bajo, luego el operativo y por último el estratégico. Las estrategias tienen que ser a largo plazo. Y ahora, específicamente para nuestro contexto ahora de seguridad pública, ¿tú cuáles dirían, cuáles son esas 3 o 4 políticas de Estado y no políticas de gobierno que tendríamos que implementar? Porque al menos de lo que hemos tenido aquí, seguimos más o menos en lo mismo. Es decir, al menos en las cifras no hay mucha diferencia entre cómo nos entregó el país Calderón, al menos en términos de homicidios. Entonces, ¿tú cuáles dirías que son las genuinas líneas de política de Estado que hay que implementar? Primero, la defensa y promoción de las instancias naturales, es decir, la defensa de la seguridad a nivel municipal. Uh-huh. Yo creo que es fundamental y urgente que los municipios readquieran la capacidad presupuestal, económica, de gestión y estratégica, así como de recursos humanos en sus policías. O sea, el policía más importante, mejor capacitado y mejor equipado y con mejores prestaciones profesionales, incluso con una banca de desarrollo que les asegura a sus familias la atención de educación, vivienda y salud más básicas, como pasa con la banca de desarrollo que tienen las Fuerzas Armadas. Claro. De eso les dará la posibilidad de hacer carrera en la institución, porque un policía con los conocimientos que tiene, la experiencia que tiene, después recolocarlo en el mercado laboral no es tan sencillo. Y si no lo capta el mercado laboral lícito, lo va a captar claro. El ilícito. En ese sentido, se le invierte mucho a una persona que es policía en capacitación, en equipo, en prestaciones, como para dejarlo ir así nomás. Entonces, por eso el primer rubro, sin duda, sería policías municipales. Luego, creo que es un acierto el replantear, recuperar la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que sí se tiene que volver a ajustar el sistema nacional de seguridad pública. Creo que la Comisión Nacional de Seguridad Pública fue un buen deseo, fue una intención, pero no ha funcionado. Y en ese sentido, pues el replantearse la Comisión Nacional de Seguridad Pública también hace replantear instituciones que han sido bastante útiles, como son el Secretariado Ejecutivo, que pues, yo defiendo pues porque conozco su trabajo de cerca. Entonces, en ese sentido, habría que ver cómo reorganizamos administrativamente la Secretaría. Me parece que en ese sentido debe de desarrollarse como tercer aspecto muy concreto una inteligencia de seguridad nacional en el ámbito civil, no dejarlo en el ámbito militar, pero tampoco desde el punto de vista, a ver, si entendemos bien la seguridad nacional, entendemos que es un fenómeno multidimensional, trans e interdisciplinario. Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera defender ahorita un poquito la existencia y el lugar donde se encuentra el CISEN, porque es un proveedor, después de aplicar el ciclo de inteligencia e información valiosísima, y de inteligencia a múltiples instituciones del Estado mexicano que hacen inteligencia y que velan por la seguridad nacional, pero no solamente desde el punto de vista del ámbito confrontativo, sino que hay también un aspecto preventivo y un aspecto proyectivo de la seguridad nacional. En ese sentido, instituciones como la Unidad de Inteligencia, la Secretaría de Hacienda, instituciones como la Cancillería, instituciones como la Comisión de Competencia Económica, e incluso podríamos hablar en un determinado momento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, necesitan ser abastecidas de esa información que se genera en ámbito civil, con el marco que prevé la Ley de Seguridad Nacional, que debe mejorarse,
y debe de adecuarse a las nuevas leyes que han venido dándose con las reformas estructurales en este sexenio, y entender que la seguridad nacional ya no solo es una cosa de soldados o de policías, sino que es una cultura y una visión de Estado en la que todos de alguna manera tenemos que participar. Rodrigo, yo quisiera regresarme nada más un poquito y específicamente al tema de delincuencia organizada. Digo, sabemos que quizás esto no va a ser para siempre, en un futuro podemos tener otras circunstancias y por eso nos hacen falta políticas de Estado y no políticas de gobierno. Yo quisiera rebotar contigo una idea, y es que me da la impresión de que en muchos sentidos no estamos atacando las causas profundas de la delincuencia organizada, sino que nos hemos dedicado a administrar los efectos. Es decir, ya que llega el policía, el perito, el juez, el Ministerio Público, ya estamos administrando el efecto de algo que ya sucedió y no logramos prevenir el daño. Ahora, es cierto que hay que ser muy conscientes de que hay todo un debate sobre qué es lo que causa el delito, ¿no? Tenemos desde cosas tan extravagantes como la frenología a finales del siglo XIX, estas ideas como un poco extrañas. Tenemos la teoría de la elección racional, por ejemplo, que nos dice, a ver, quien comete un delito lo hace pues porque tenía la oportunidad, nadie lo estaba vigilando. Es un tema de incentivos y desincentivos, pero sí me da la impresión de que no hay, al menos ahorita, una intención de atacar las causas profundas del delito, por ejemplo, en el tema de la pobreza, ¿no? Y de falta de oportunidades. Porque además parece que la política social en México está supeditada a ciertos intereses, ¿no? Llama mucho la atención que ya tuvimos 3 aspirantes a la presidencia que fueron secretarios de Desarrollo Social: Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y José Antonio Meade, ¿no? Entonces, parece que ahí nos estamos perdiendo la oportunidad de hacer política social precisamente para ahorrarnos todos los costos sociales, materiales, administrativos que tiene el delito. ¿Tú qué piensas a ese respecto? Efectivamente, que no solo es el delito, sino los riesgos y amenazas en materia de seguridad nacional, lo que de alguna manera nos indican, o vamos a decir, esa es parte de la tarea de inteligencia, ¿eh? O sea, decir, ¿cuál es la etiología? Dicen los médicos que la etiología es la causa de una enfermedad. Y si no se conoce la etiología o la causa de una enfermedad, ¿cómo puedes dar con el tratamiento y la cura? O la prevención, en tema de ahora tan de moda de medicina preventiva, ¿no? Lo mismo pasa, o me parece que es una comparación o una analogía aceptable en materia de seguridad. Es decir, hay factores y variables que inciden provocando situaciones de inseguridad que tienen su origen a veces en los ámbitos más insospechados, ¿no? Desintegración familiar, malnutrición, falta la figura paterna por motivos de migración. Muchas veces los capos de la droga, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, son verdaderos padres para muchos sicarios, porque el padre nunca estuvo presente en la vida de esas personas, porque emigraron para mandar dinero a la familia, porque no encontraron oportunidades de trabajo. Entonces la ausencia de la figura paterna trae una serie de patologías conductuales y en el desarrollo antropológico y psicológico de la persona que afecta mucho y que no necesariamente, no estoy diciendo exacto, sí, es el matiz importante, que en todas partes pasa, para nada. Pero podría ser un factor en ciertas zonas con ciertas características socioculturales, socioeconómicas del país. Por ejemplo, vimos una cosa que me parece pavorosa, los actos vandálicos que hubo previo al clásico regiomontano de fútbol este domingo, ¿no? En Monterrey, que suele ser referencia de desarrollo social, económico, de remontar situaciones de inseguridad, pero vemos como los propios aficionados, de forma irracional, por ejemplo, hay un factor, uno podría pensar que el fútbol fuera un factor, una fiesta cívica, una fiesta del pueblo donde todos vamos a defender, pero fíjate, el mismo fenómeno se repite en Italia, se repite en Argentina, y que está precedida por el muy famoso caso de los hooligans en Inglaterra. Hay ahí una mezcla de ingredientes, un melting pot que genera vulneración al orden público. Y a veces no reparamos en qué pueden ser este tipo de detonadores, ¿no? Y se vetan a las aficiones, se vetan a las barras de los estadios, pues para evitar situaciones de inseguridad. Entonces, así podría seguir con N ejemplos. Entonces, es importante que la inteligencia se haga desde el punto de vista de todos los niveles y jurisdicciones de acción de seguridad. La policía tiene que tener una institución de inteligencia ad hoc y una metodología para ello, la Policía Federal, Estatal, Fuerzas Armadas, y por eso es importante que también se vaya desarrollando una cultura
y una profesionalización. Yo ayer discutía con mis alumnos la necesidad de abogados especializados en materia de seguridad nacional, porque va a haber muchos, ahora con un nuevo sistema de responsabilidades administrativas de funcionarios públicos, pues va a haber muchas decisiones equivocadas, pero el fenómeno de la seguridad no nos hace a veces accesible, por ejemplo, que un juez nos autorice autorizaciones o acciones de seguridad nacional previa orden judicial para el respeto de derechos humanos, que hay que respetarlos, por supuesto que sí, pero a veces la oportunidad del momento se nos escapa. Entonces hay que concebir, por ejemplo, el tema de la seguridad ya en cara al tema de derechos humanos, no en clave de control, sino en clave de rendición de cuentas. Amigos, tenemos que irnos a un corte. Esto es Politeya, política sin hueso. En un momento regresamos a Politeya, política sin hueso. Sabemos lo mucho que odias este sonido. Nosotros también. Mejor inicia tu día con Wake Up. Todos los días, en punto de las 9 de la mañana, con Dylan Macías. Wake Up. Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. ¿Sientes algo mal en tu cartera? ¿Necesitas curar tu falta de información económica? ¿Has pasado del signo positivo al negativo? Escucha a los especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones. Solo en Diagnóstico Económico. Diagnóstico Económico. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el Dr. Gabriel Pérez del Peral e invitados. Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP. Continuamos con Politeya, política sin hueso. ¿Qué tal, queridos amigos de Politeya? Estamos de regreso. Les recordamos nuestras redes sociales @PoliteyaUP, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Estamos con el doctor Rodrigo Soto Morales, especialista en Derecho de la Seguridad Nacional, haciendo un análisis crítico sobre qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal en términos de la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de seguridad pública en este sexenio. Y también en unos momentos platicaremos sobre las propuestas que trae el nuevo gobierno. Rodrigo, yo quisiera volver a un tema que mencionabas hace unos minutos, y es el tema de la ley de seguridad interior, precisamente por toda la polémica que levantó. Yo tengo una crítica a cómo quedó el texto ya al final, porque en efecto hay un problema serio, real, de marco jurídico con respecto a qué justifica que Fuerzas Armadas estén haciendo de facto labores de seguridad pública, patrullajes, auxiliando a la policía, que ya tenemos antecedentes, ¿no? Jurisprudencia de la Corte, es decir, no es algo que salió así de la nada, pero me parece que el texto, la ley tal como quedó, no termina de justificar los problemas de fondo que uno como militar tiene en su actuación, y eso es algo que recuerdo mucho de mi breve experiencia en el ejército mexicano, en las clases que tomé de derecho militar, y es o sea, muchas veces pasaba, y nos lo platicaban nuestros oficiales, a ver, ¿sabes qué? Nosotros como militares sabíamos que en este lugar había delincuencia organizada, pero yo no puedo actuar, por ejemplo, si no me lo topé en flagrancia, ¿no? Porque yo no soy policía, yo no soy ministerio público, hay que recordar que apenas se está implementando el nuevo sistema penal acusatorio, es decir, nos movíamos en otro marco, y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues alguien ahí del cuartel marcaba y hacía una denuncia anónima. ¿Te acuerdas que Calderón inventó ese número, el 089? Y entonces ya revestimos de algún tipo de legalidad nuestra actuación, entramos y detenemos a estas personas. Hay incluso limitaciones, por ejemplo, en el tema del adiestramiento y del equipo. Yo, pues recuerdo con toda claridad, pues cuando tuve mi capacitación con el G3, me dijeron, a ver, ahí está la silueta, ahí está el enemigo, tú dispárale. Pero nunca me dijeron, oye, ¿sabes qué? Si le disparas en esta parte, a lo mejor lo vas a lastimar menos y lo puedes detener, porque al final el objetivo es neutralizar la amenaza, no más allá de lo estrictamente necesario. No nos daban esposas, por ejemplo, oye, ¿cómo me llevo al detenido? Pues lo amarro con un mecate, ¿qué le hacemos? Es decir, como que hay una serie de problemas que parece que no se atajan en la ley de seguridad interior. La ley de seguridad interior lo que nos permite es, bueno, saco soldados, los muevo de lugar A al lugar B, pero parece ser que no queda muy clara la legalidad de, bueno, a ver, ¿por qué están haciendo eso? Es que la ley de seguridad interior no es para eso.
Es lo primero que hay que aclarar. Por eso te decía al principio del programa que cuando hablamos de seguridad interior estamos en un ámbito de seguridad nacional. A ver, la Ley de Seguridad Interior es un conjunto de disposiciones administrativas que regulan el legal y legítimo, vamos a decir, disposición, o la legal y legítima intervención de fuerzas federales en acciones que son originalmente y legalmente facultad de las instituciones naturales que yo digo, o las instancias naturales de seguridad. Precisamente por eso es bueno. La Ley de Seguridad Interior está regulando un fenómeno de seguridad nacional, no un fenómeno de seguridad pública, que en el caso concreto ya después tengan que hacer operativos de seguridad pública y ser también los soldados primero respondientes cara al Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es otra historia. ¿Qué es lo que regula la Ley de Seguridad Interior? El por qué están ahí. Ajá, exactamente. Punto. No el cómo lo hacen, porque eso está claro, cómo hacerlo. Entonces, los elementos que intervengan en acciones de seguridad interior, si eso les lleva a hacer funciones de policía, pues ya la Corte se pronunció desde hace mucho tiempo que son sujetos al fuero civil, no al fuero militar. Hay recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al por mayor sobre ese tema. Va a obligar a rediseñar en ciertos casos y para ciertas circunstancias el Código de Justicia Militar, pero ojo, el militar está ahí en razón de la cadena de mando y de la orden y la disciplina militar, que es el factor configurador y unificador de las Fuerzas Armadas. Por eso yo sigo desconfiando del fuero civil aplicado a militares. Me parece que es no entender la etiología de por qué el militar está ahí. La Ley de Seguridad Interior precisamente le da certeza jurídica a los militares, que son requeridos de manera subsidiaria y por tanto temporal y claramente limitada para un apoyo, pero no releva de la obligación operativa y de actuación a la policía municipal o estatal, que sea el caso. No sé si me explico. Rodrigo, en este mismo tenor, a ver, entonces ya no tanto en el, a ver, ya quedó claro que la Ley de Seguridad Interior lo que justifica es por qué están ahí y en qué tenor. Ok, quisiera pasar un poquito a los cómo, por ejemplo, los retenes. Yo quisiera preguntarte, porque es una duda que me da mucha curiosidad desde hace tiempo, ¿cuál es la justificación legal, digamos, como los procesos administrativos, judiciales que se siguen para que por ejemplo, un militar pueda detenerme y revisar mi vehículo? ¿Cuál es? Ellos te lo dicen, cuando lo hacen te dicen que están aplicando la Ley Federal de Armas Explosivos. Entonces, hay disposiciones en ciertas leyes que le dan la capacidad administrativa de hacer acciones administrativas preventivas de seguridad. Entonces, cuando la ley especial aplica, deroga la general. Ahora bien, es distinto. Hay quienes han querido forzar la interpretación de que el coche es una extensión de la propiedad y de la casa. No es verdad. Punto. O sea, ahí podríamos entrar en discusiones de interpretaciones jurisdiccionales que no nos llevarían a mucho, pero nadie puede negar que a veces es necesario. Y en ese sentido no ves militares entrando a casas, no ves militares entrando a oficinas. Entonces se cumple el 16 constitucional. Y en el caso, por ejemplo, intervención de comunicaciones de la Ley de Seguridad Nacional cara a no militares, por ejemplo, en el CISEN, pero es un caso análogo, pues la Ley de Seguridad Nacional te dice, de acuerdo solo en los supuestos del artículo 5 de esta misma ley y conforme al párrafo 9 del artículo 16 constitucional. Entonces, acota y defiende la misma ley reglamentaria la aplicación del dispositivo constitucional, en este caso el artículo 16, que es muy importante, cara a la seguridad jurídica del gobernado. Entonces, hay que también huir en los temas de seguridad del lenguaje binario. O blanco o negro. O sí o no. Espérame. Es que las relaciones humanas no son binarias. Y sino que le pregunten a la primera pareja de novios para que vean la cantidad de matices que tienen en su relación. No decir a los esposos, ¿no? Entonces, quiere decir, utilizo este tipo de ejemplos a veces como que muy básicos, para entender que estamos ante un fenómeno de alta complejidad. En el que incide como dicen, multifactorial, ¿no? Porque inciden un montón de factores. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Como decir, ojo, la Ley de Seguridad Interior es un procedimiento administrativo para cuando tú requieres y me pides o yo veo necesario enviarte Fuerzas Armadas, pero no te estoy relevando de tu responsabilidad, gobierno municipal, gobierno estatal, éntrale. Pero dices que no puedes solito, bueno, en aras del principio de subsidiariedad y la obligación que tiene la Federación de garantizar a todos los que viven en este territorio un mínimo de institucionalidad y permanencia de sus instituciones, dígase territoriales, gubernamentales, socioculturales, pues ahí te va la ayuda.
Pero precisamente la bondad de la Ley de Seguridad Interior es que establece los comos, como tú dices, y los tiempos. Y una cosa que deja muy clara, si las has leído con calma, es: esto tiene estas condiciones, si no, no voy. Y me tienes que decir por cuánto tiempo, si no, no voy. Porque no te estoy relevando de tu responsabilidad, al contrario. Hago hincapié a la hora de aplicar un operativo de seguridad interior, que lo que tienes que hacer cuanto antes es ponerte en condiciones de cumplir con tu responsabilidad. Y entonces la seguridad pasa a ser prioridad número 1 de un gobierno, en vez de, no sé, los apoyos sociales o apoyar al Instituto Electoral Estatal, ¿no? Es un tema que tenemos que, a ver, con el nuevo gobierno que se está haciendo, replantear prioridades. Pues sí, podemos no estar de acuerdo en muchas cosas que estaba proponiendo el nuevo presidente, pero en otras tendríamos que estar de acuerdo, porque me parece que sí son sanas. Ese espíritu de austeridad, de recorte, ese espíritu de volver a priorizar algunas cosas, eso es sano. Rodrigo, y si te parece, justo vámonos sobre ese tema, las nuevas propuestas que tiene el gobierno entrante en términos de seguridad pública y de seguridad nacional. Si quieres, voy soltando algunas ideas y con eso vamos trabajando. Está, por ejemplo, la idea de la desaparición del CISEN y de la creación de una nueva agencia de inteligencia que además quieren meter bajo la nueva Secretaría de Seguridad Pública, que eso por sí solo tiene varios problemas. Está también esta idea que ha insistido Olga Sánchez Cordero de legalización de la marihuana para quitar esa fuente de financiamiento al crimen organizado. ¿Tú qué piensas al menos de estas primeras dos ideas que...? Mira, del CISEN, pues yo ya me pronuncié hace un momento. Y el Estado Mayor Presidencial también, ¿no? Que también la queja era que se había convertido en un organismo de espionaje. Bueno, en el caso del CISEN, efectivamente yo creo que puedes convertir en un organismo de espionaje o de control político cualquier agencia de la Administración Pública Federal. Si estás en el campo, pues las ayudas, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Social, los escándalos que ha habido recientemente con el tema de Sedatu, tú puedes utilizar cualquier brazo del Estado para un beneficio o buscar un objetivo o botín político. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una crítica bastante ligera que habría que puntualizar bastante, ¿no? Y como ya se ha hecho en algunos reportajes que los medios han hecho, en ese sentido. Lo del CISEN, pues, simplemente reafirman, me parece que es mala estrategia. Que la Secretaría de Seguridad Pública puede tener su propia entidad, como tiene la PGR, como tiene la Policía Federal, como lo tiene la Marina y lo tiene el Ejército de Inteligencia, pues adelante. Yo creo que toda instancia de seguridad necesita hacer inteligencia. Ya lo dejé bastante claro hace unos momentos. Luego, la desaparición del Estado Mayor. Bueno, a ver, vamos a ver. El Estado Mayor presidencial se ha demostrado para el Ejecutivo como, desde el punto de vista logístico, no solo de seguridad, sino logístico, bastante útil. Y en esta época transicional, como nos gusta etiquetar ahora las cosas, se ha demostrado que Andrés Manuel está teniendo retrasos en sus aviones, se está demostrando que Andrés Manuel llega cansado un día y otro día de buenas y reparte besos, y pues yo creo que a la larga se va a demostrar la utilidad, si no propiamente del Estado Mayor Presidencial, sí de un cuerpo que resuelva la logística y la seguridad del presidente. Llámale, si quieres, estado logístico del Ejecutivo, cuerpo especial o oficina de seguridad y logística del presidente, que si hay personal militar o personal de policía, eso me parece a mí secundario, ¿no? Pero yo creo que sí el presidente debe contar con un equipo logístico y de seguridad, por la razón de la importancia de su cargo, porque aunque él piense en él y que el pueblo lo ama y lo va a cuidar y tal, pues es que la verdad es que el presidente, aunque suene un poco trillada la expresión, ya no se pertenece a sí mismo. Es el mandatario de los mexicanos y tiene que tener visión y que es el presidente de los que votaron y de los que no votaron por él. Y tiene que responder y gobernar para todos. Y veo esa clara intención en él, O sea, la reconozco. Sin embargo, también dice el dicho o refrán popular, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. ¿A qué me refiero? Que estas reacciones a veces pendulares o tan radicales del polo opuesto frente a una situación es también por los excesos que ha habido desde el otro lado. Entonces es hasta cierto punto entendible que haya a veces estas reacciones un poco viscerales, ¿no? De decir, pues es que ha habido tanto dispendio, tanto lujo o tanto mal uso de las instancias de gobierno para beneficio personal, lujo y comodidad personal, que luego pues es hasta cierto punto comprensible que haya rebotes, ¿no? Por llamarlos de alguna forma. Pero hay que buscar lo que realmente hace falta. Y ahí, pues los golpes en la mesa o los plumazos no suelen ser certeros. Amigos, tenemos que irnos a un corte. Esto es Politeya, política sin hueso. En un momento regresamos a Politeya, política sin hueso.
Cine, redes sociales, comunicación política, moda, periodismo deportivo, radio, investigación social, narrativas audiovisuales, comunicación empresarial, publicidad, mercadotecnia, fotografía y reporterismo. Muchos medios por explorar, un solo lugar. Comunicación UP, comunicando al alcance de tu vida. No te pierdas, todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos, con Oscar Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP, transmite tu vida. Medios UP en redes sociales. En iTunes, encuéntranos como Medios UP. Continuamos con Politeya, Política sin Hueso. Amigos, estamos ya en este último segmento de Politeya, aquí transmitiendo desde la página de medialab.up.edu.mx. Les recordamos nuestras redes sociales, @PoliteyaUP, tanto en Facebook como en Twitter. Y recuerden que el podcast estará esta misma tarde en Mixcloud y también para quienes tengan iPhone en la plataforma de podcast. Es Medios UP el usuario con el que nos encuentran. Y yo quisiera regresar, mi estimado Rodrigo Soto Morales, especialista en Derecho Aeronáutico y Derecho de la Seguridad Nacional. ¿Tú qué opinas sobre la propuesta del nuevo gobierno de la legalización de las drogas en aras de este proceso de pacificación que están proponiendo? Mira, yo antes era un contrario acérrimo y no daba ninguna cabida a la legalización, en concreto de la marihuana. Yo creo que el problema de darle vueltas a veces a las cosas desde otra perspectiva que realmente no acometen el problema es considerar, pues, primero, es verdad, a lo mejor la marihuana es químicamente más pura que el tabaco, por ejemplo, ¿no? Y desde el punto de vista fisiológico, se distingue, fíjense, se distingue, ¿no? Es decir, es una droga blanda, tiene muchas propiedades medicinales, tal, pero realmente lo que estamos discutiendo aquí es el uso lúdico de la marihuana. Eso hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Para no andarnos con perífrasis o discusiones tangenciales. El problema es, sabemos todos que las propiedades de la marihuana son buenísimas para desde el punto de vista terapéutico. Yo creo que nadie tenemos duda de eso. El problema es cómo enajena al afectar el sistema nervioso central y hace que un sujeto bajo los efectos en un contexto lúdico de la marihuana pueda ser un agente nocivo para otros. Y bueno, dicen, bueno, pues que lo haga en su casa de forma aislada, pero la recurrencia en el consumo de la marihuana sí genera efectos psicológicos cerebrales y eso está comprobado. Entonces la discusión se ha abordado ya no desde el punto de vista médico o de lesionarse con el consumo de drogas, se ha abordado desde el punto de vista de los efectos de la violencia. Y entonces se dice, ya estoy hablando como el presidente electo, ¿no? Me freno y ya. Después podemos... No, a lo que voy es decir, se está hablando de las consecuencias, no del problema en sí. Es una discusión, dirían los filósofos políticos, a través de las éticas consecuencialistas. Calificamos de permisible a nivel público algo por las consecuencias que trae a nivel macro, pero pues realmente no es discutir el problema en sí, sino solo una de sus consecuencias. Entonces, en ese sentido, me parece que no hay una discusión integral, completa y de un problema complejo. Ahora, ¿sería admisible desde el punto de vista legal? Pues sí, el derecho es una herramienta a la política. O sea, la política, desde el punto de vista prudencial, de discernimiento, que es mejor aquí y ahora para mi pueblo, pues a lo mejor podríamos decir que la marihuana sí, porque efectivamente tiene un efecto relativamente de contención y es de relativamente fácil rehabilitación, pero pues el Estado mexicano no tiene un aparato de seguridad social y de salud pública fuerte. No estamos presentes en todo el territorio nacional ni en todas las comunidades. Para cosas básicas, pues ahora aumentale el costo de la atención a los adictos. Y entonces a lo mejor me diría aquí un experto, no, es que eso ya lo tenemos y ya lo estamos padeciendo, aun cuando no está legalizada. Pues la pregunta sería, ¿tenemos estudios o proyecciones de fácticas que nos aseguren que va a disminuir con el hecho de la legalización? Yo no conozco ninguno. Yo creo que es una apuesta, y es una apuesta peligrosa, porque somos un país de 131 millones de habitantes con un alto índice de pobreza y con gente sometida a pobreza y a presión de inseguridad que va a ser de la evasión de la realidad un modo de vivir. Y por eso tenemos los problemas que tenemos ya con el alcoholismo, que es legal.
Oye, también tú querías comentar otro par de ideas, ¿no? El tema de los foros de pacificación. ¿Ya te invitaron a alguno, mi estimado Rodrigo? No, yo creo que no me van a invitar, porque yo creo que conocen perfectamente cuál es mi postura. Entonces, yo creo que es sano el ejercicio. Yo creo que todo lo que fomenta el diálogo en una sociedad plural como ya es la mexicana, suelo decir de broma, tan plurales somos que hay gente que le va a la América, fíjate tú. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un buen ejercicio, al menos para el gobierno entrante, de que escuche. Yo creo que es importante escuchar a la gente, porque a veces el mensaje viene solo a través del voto, pero luego los matices no llegan a través del sufragio. Entonces lo que tienes que hacer es hacer esos foros para escuchar qué se dice y distinguir qué se dice en una región y en otra del país. Entonces en ese sentido yo veo un ejercicio muy positivo. Y sobre todo que si se están haciendo las relatorias de forma correcta y se están levantando las actas y minutas de forma correcta, ahí vamos a tener información que puede servir para tomar decisiones a nivel políticas públicas, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que es positivo. Sin embargo, que no se quede solamente en el populismo, que realmente se traduzca en toma de decisiones después del análisis de datos, porque la información nos tiene que llevar a analizar datos y no solo posturas u opiniones. Y ese colado que se tiene que hacer antes del 1 de diciembre, espero que lo hagan con el método y la eficiencia requerida, ¿no? Amigos, ya se nos acabó el tiempo. Yo tendría ganas de seguir todavía otro par de horas platicando con mi querido Rodrigo, que ya tenía rato que lo queríamos invitar. Pues les agradecemos, Rodrigo, en redes sociales, ¿dónde te pueden seguir o dónde pueden enterarse del trabajo que tú haces en términos de consultoría? Súper sencillo, a través de R. Soto Morales. R. Soto Morales en Instagram, R. Soto Morales en Twitter, R. Soto Morales en YouTube y un blog que tengo que es rsotomorales.net. Ahí podemos estar en contacto. Ok, perfecto. Pues amigos, gracias por habernos acompañado. El podcast lo tienen esta misma tarde. Esto fue Politeia, Política sin Hueso.